Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Para empezar vamos a hablar sobre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, porque ayer recibió en la Municipalidad de Lima a una delegación del Salvador encabezada por el alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo. La conferencia se llamó Estrategias para reducir la criminalidad en el Perú y no fue otra cosa que una apología al llamado Plan Bukele. Ayer comentábamos que el alcalde de Lima se había desdicho, ¿no? Porque cuando la prensa le preguntó sobre su apoyo al plan Bukele, dijo que nunca había estado de acuerdo, pese a que existen varias declaraciones suyas diciendo que el plan Bukele hizo milagros en El Salvador y que había que imitarlo. Bueno, luego de desdecirse, ayer volvió a hablar del plan Bukele. Y no solo eso, dijo que ya es momento de empezar a aplicarlo. Creo que hay que aprender de lo bueno de otro fenómeno y aplicarlo en lo que se pueda aplicar. Puede ser plan Bukele, pero puede ser un plan adaptado, por lo menos en lo que nos compete aquí, que es Lima Metropolitana. He tenido una reunión previa a esta conferencia y hay temas rescatables, hay temas que están en el tintero, pero creo que debemos, como Municipalidad Metropolitana de Lima, en la próxima sesión de regidores, redactar ya una iniciativa legislativa para que se apliquen en Perú medidas que son exitosas en El Salvador y espero también en Ecuador. El estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao. Por lo menos, pues empecemos por una parte. Estado de emergencia, con lo que he dicho varias veces, pero no se me hace caso. Ejército disuasivo, ejército que proteja zonas de Lima Metropolitana y el Callao y otras partes del país inclusive. Declarar estado de emergencia en Lima y Callao para militarizar las calles. Esa es la gran propuesta del alcalde de Lima para combatir la inseguridad ciudadana, cuando ya sabemos que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para combatir la delincuencia, sino para ir a la guerra. Si no, miremos lo que pasó en Ayacucho durante las protestas. 10 muertos por las Fuerzas Armadas. Algunos ni siquiera estaban participando de las manifestaciones, porque tampoco están entrenadas para reprimir manifestaciones. ¿Eso queremos para Lima y Callao? Bala para todo el mundo, cortesía del alcalde Rafael López Aliaga. Y hablando de uso desproporcionado de la fuerza, en Tacna vimos ayer como un grupo de manifestantes que protestaba contra la presencia de la presidenta Dina Boluarte fue reprimido con una violencia innecesaria. Bueno, al día siguiente, durante el tradicional paseo de la bandera que se realiza todos los años, un grupo de ciudadanos llegó hasta la avenida Leguía para protestar contra la presencia de la presidenta de la República, gritándole, entre otras cosas, asesina. No, mira, allá, la del medio, mira. Ahí está, mira, ahí está, mira, allá, así. Ahora sí. En la homilía de la ceremonia, el obispo de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortés Lara, recordó las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno. Se hace urgente escuchar el clamor del pueblo, si no queremos seguir llorando la muerte de hermanos nuestros fallecidos en las manifestaciones, dijo Cortés Lara. Dina Boluarte no declaró a la prensa. El paseo de la bandera contó con 15 minutos de su presencia, solo estuvo 15 minutos, y de pronto, debido a los gritos y, digamos, la situación que había en ese momento, ingresó su seguridad y la retiró del lugar. Quien se ha pronunciado también sobre la futura y eventual presencia de la presidenta Boluarte en su región es el gobernador de Puno, Richard Janco. Se manifestó sobre la posibilidad de que Dina Boluarte arribe a la región para estar presente en las próximas celebraciones de su aniversario en el mes de noviembre. La máxima autoridad regional explicó a raíz de lo sucedido recientemente en las fiestas de Tacna que la mandataria estaría dividiendo al pueblo. Escuchemos. Yo creo que he sido muy claro en indicar de que son dos condiciones, incluso para reunirme, ¿no? Acá tiene que haber una disculpa por la región, por todo lo que he hecho a la región.
y por esas expresiones 6 países nos han declarado como destino no apto a recomendar a sus ciudadanos no ir porque, entre comillas, somos vándalos, terroristas, todo lo que han dicho. Y 2, acá tiene que haber un espíritu de esclarecimiento de los hechos de las muertes, ¿no? Y eso no lo digo yo porque es una posición mía, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho en innumerables sentencias que todo ciudadano tiene derecho a conocer la verdad. Entonces aquí tienen que conocer la verdad los familiares, no solamente de los fallecidos, sino de los heridos. Entonces, si no tenemos esa objetividad en las investigaciones o que hacemos muchas cosas que para eludir o para perjudicar la marcha de una investigación, bueno, nosotros no estamos a favor de la vulneración de derechos fundamentales, así que si no se cumplen esas 2 condiciones, nosotros obviamente no vamos a ir ni al estrado, ni a reunirnos, ni nada, ¿no? Bueno, afortunadamente en Tacna las cosas no pasaron a mayores, ¿no? Pero en Puno la situación sí se puede salir de control, considerando el altísimo rechazo que tiene la presidenta en esa región, sobre todo por las 18 víctimas que dejó la violenta represión de las manifestaciones en Juliaca. Y bueno, siguiendo con la presidenta Boluarte, la mandataria ha insistido en que no habría ejercido presión, que no hubo ninguna presión de ningún tipo desde la presidencia para el pago de más de 41 millones de soles a la empresa Aionia. Además, deslindó del principal implicado, el exministro Alfonso Adriancén. La mandataria respondió una serie de preguntas planteadas por el programa Octavo Mandamiento de Canal N, deslindando responsabilidades y negando haber tenido conocimientos previos sobre el que se conoce como el primer caso de corrupción de su gobierno. Vamos a ver sus declaraciones. Como lo ha señalado a través de mi declaración testimonial realizada en sede fiscal y que usted ha presentado en su programa, tomé conocimiento del caso mediante los medios de comunicación. Ni bien me enteré de las noticias, convoqué al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Adriancén, quien me informó que dicho pago era un pago irregular. Boluarte Segarra se refirió a los comentarios difundidos del exministro en los que se deja entrever cierta presión desde el gobierno para que el pago sea concretado. Y dijo, respecto al señor Adriancén, debo negar categóricamente haber tenido conocimiento alguno de una supuesta presión ejercida, reiterando una vez más que no tengo mayor información sobre ello y que tomé conocimiento a través de la prensa. Bueno, el pago a Aionia se hizo el 10 de febrero y Orellana cuenta que al día siguiente la presidenta lo llamó para preguntarle sobre el pago. El 13 de febrero, la presidenta convoca a Orellana y a Adriancén para hablar del caso. Hildebrand en sus 13, que es el medio que hizo esta revelación, publicó la noticia el 24 de febrero, o sea, casi 2 semanas después. Ese día recién se hizo público el caso. Entonces, ¿cómo es que se enteró recién allí la presidenta del caso Aionia cuando salió la publicación? Si ya se había reunido con sus funcionarios para hablar del tema 2 semanas antes. Ahí hay algo que no cuadra en las fechas. La presidenta va a tener que explicarlo bastante mejor. Ahora vamos a hablar del Congreso, porque las bancadas que blindan a Alejandro Soto controlan el 50% de los votos de la Comisión de Ética. Bueno, Alejandro Soto se aferra al cargo, eso ya lo estamos viendo en las últimas semanas, y ahora ha dicho que las denuncias en su contra deben ser evaluadas por la Comisión de Ética. Pero en esa instancia, que es controlada por APP y sus aliados fujicerronistas, digamos, va a ser muy complicado que él sea de alguna manera sancionado, más bien va a ser blindado si es que esto continúa como está, ¿no? La Comisión de Ética está integrada por 18 miembros, de los cuales la mitad provienen de bancadas aliadas de Alejandro Soto. Fuerza Popular tiene 4 miembros, Perú Libre tiene 2, APP 2 y Avanza País 1. O sea, son 9. Con las voluntades de esos 9 parlamentarios alineadas, será difícil que si se lo proponen se apruebe una sanción que afecte a la coalición que tiene presencia en la mesa directiva. Recordemos además que tras conocerse las primeras denuncias contra Alejandro Soto, las 4 bancadas mencionadas han respaldado al presidente del Congreso y se oponen a su censura. También integra la Comisión de Ética Héctor Valer, de Somos Perú, quien ha declarado estar en contra de sacar del cargo al integrante de APP. O sea, con él sumarían 10 votos. O sea, ya tendrían la mayoría simple que necesitan para blindarlo. Ahora vamos a ver una entrevista que le realizamos en Epicentro TV a la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, quien habla sobre el Plan Bukele, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y otros temas. Escuchémoslo. No podemos asemejar la problemática de El Salvador con el Perú. Primero, que es un país pequeño, que es algo un poquito más grande que Tacna territorialmente. La población, nosotros somos 6 veces más en población que El Salvador, pero que para que este plan funcione, primero se requiere un Estado militarizado, donde el gobierno sea ejercido a través de las Fuerzas Armadas
a través de la intervención militar. Ese es un requisito. Y un segundo requisito es que el sistema jurídico se va a ver restringido o alterado por un tema de régimen de excepción. Dicho en otras palabras, se suspenden las garantías, no como dice nuestra Constitución, 60 días que se puede prorrogar. En el caso Bukele ya va más de un año que se vive en un estado de excepción. ¿Y qué implica y qué peligroso es vivir en un estado de excepción? Es un estado donde no hay garantía a las libertades, donde cualquier imputación permite que ingresen al domicilio, detengan a las personas, intervengan. Acá no hay garantías de nada, porque lo que se busca es prevalecer un interés mayor, que es cuidar la tranquilidad o la seguridad que se ve alterada, ¿no? Pero hay un riesgo y hay un precio que se viene pagando. Ese es un segundo elemento. Un tercer elemento en el plan Bukele es dónde se va a confinar a los detenidos. Y bueno, en el caso Bukele se construyeron una cárcel súper especial, se dice, para 40,000 personas. En nuestro país nosotros tenemos 100,000 personas detenidas a lo largo de diferentes centros penitenciarios y aún hay un hacinamiento. Pero el tema no solo es detener, sino el tema es en qué condiciones se detiene, si realmente son condiciones carcelarias apropiadas y todo ello, ¿no? Entonces ese tercer elemento tampoco lo tenemos. No es cuestión de restringir libertad, no es cuestión de sacar a la policía o a las Fuerzas Armadas, mejor dicho, no es cuestión de guardar a las personas, sino también el otro tema es un tema de liderazgo. En nuestro país, ¿quién tiene ese liderazgo que le permita, no, asumir esa situación? Yo lo veo riesgoso, peligroso, ¿no? Dar el paso de militarizar el país en aras de preservar la seguridad. Eso no significa que no se deba hacer y no se deba trabajar con intensidad. Sí, yo que plantearía tema de inteligencia nacional, estrategias de inteligencia, cárceles súper seguras, habilitar el CEPA, que ha sido una de las cárceles que ha existido desde la época militar, habilitar el frontón, o sea, habilitar más centros y realmente ser selectivos con los delitos que generan gran peligrosidad, y como por ejemplo el tema de, de la trata de personas y otras situaciones de alto riesgo. Pero lamentablemente en nuestras cárceles tenemos detenidos personas que no tienen una alta peligrosidad, como por ejemplo los deudores alimentarios, que sí deben ser sancionados, pero debemos dar también toda una renovación al tratamiento carcelario. A No ver, hay. quiero preguntarle si usted ve que aquí hay una estrategia coordinada. La calle, la medio calle, todos unos hacen como en combo el ataque a la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted cree que esto está coordinado? Definitivamente sí, porque la Junta Nacional de Justicia, vuelvo a decir, es una organización apetecible para intereses políticos de procesos electorales. Si no tuviera ese objetivo, ya nadie le interesaría a la Junta. Pero como vuelvo a decir, designan los órganos electorales, designan a los jueces y además hay que recordar que la representante o la presidenta del Ministerio Público, que es la fiscal de la Nación, tiene también un sitio, ¿no? Junto con la Junta Nacional de Justicia para la elección de estas autoridades. O sea, sí, de hecho, que hay toda una estrategia para tratar de tomar la Junta Nacional y a través de ahí controlar no solo los procesos electorales, sino además también la designación y permanencia de determinados jueces y fiscales. Y fiscales. Uh-huh. Y todos los caminos conducen al Tribunal Constitucional. Entonces, le quiero preguntar, ¿usted cómo ve el comportamiento del Tribunal Constitucional? Porque para hablar así, francamente, como hablamos aquí en Epicentro TV Live, pues la elección de los magistrados del TC fue un éxito de la Alianza Fujicerronista. Lograron todos 105 votos y entonces todos decíamos, ve cómo se pusieron de acuerdo tan fácil alrededor de esos nombres y claro, eso nos da cierto derecho a decir, ¿será que al final confían en que el Tribunal Constitucional va a avalar todas estas cosas? Bueno, yo me remito a las decisiones del propio Tribunal Constitucional. Yo dudo de la imparcialidad de muchos de sus miembros, por no decir de casi todos, ¿no?
Una cosa es que el Congreso se haya puesto de acuerdo y haya elegido a estos señores como miembros del tribunal, y otra cosa es que cada uno de ellos responda realmente con independencia y con imparcialidad al momento de votar, al momento de tomar las decisiones. Y a la luz de sus fallos, yo más bien veo que están pagando favores por sus elecciones, por su permanencia, por su designación. Y eso es triste ver para un sistema judicial y sobre todo un sistema constitucional donde no se ha logrado el agradecimiento por la elección con el voto que da en el caso donde debería tener imparcialidad. Doctora, ¿y usted cree que debería modificarse la forma como se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional? Porque justamente el hecho de que sea el Congreso genera esto, ¿no? Esta especie de dame que te doy después, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso debe ser parte de la reforma constitucional. Yo planteaba que alguna vez he señalado que los postulantes deben ser propuestos por diferentes instituciones, ¿no? Por ternas del Poder Ejecutivo, de la Defensoría, de determinada, y el Congreso elegir sobre ternas que le plantean, ¿no? Estos organismos, ¿no? Deberían modificarse. Definitivamente que sí, para evitar, entre comillas, esas gratitudes que tienen ciertos magistrados a quien los ha elegido y que hasta ahora no le enmiendan ni corrigen la plana de quien le ha colocado en el cargo. A usted también la eligió el Congreso. ¿Usted tuvo gratitud con quienes la eligieron? Mi ejemplo, mi caso más emblemático, el caso Humala. Yo fui elegida en el gobierno de Humala, la bancada de Humala fue la que votó mayoritariamente a mi favor, pero cuando Humala estuvo detenido, yo voté porque siga detenido, al igual que Keiko Fujimori, porque tiene que responder por los temas de lavado de activo, al igual que la señora Nadine Heredia, ¿no? El deber de gratitud, ¿no? Es algo que un juez tiene que mantenerlo internamente, ¿no? Porque uno no se debe a quien lo ha elegido, porque el que ha elegido porque tiene que cumplir una orden constitucional. Yo me debo a los ciudadanos, yo me debo a mi imagen, yo me debo a lo que yo dejo y como legado a quien lea mis decisiones, a los estudiantes, a quien vea en mí lo que es una interpretación constitucional desde la judicatura, ¿no? Entonces, no al que me eligió coyunturalmente, ¿no? Y eso sí yo lo he planteado muchas veces. El caso Humala, he tenido muchos veces votos adversos, por no decir ningún voto a favor del caso Humala. Que el Poder Judicial en ningún momento ha dicho que el señor Cerrón es inocente. Jamás, no hay una sentencia donde diga absuelvo a Vladimir Cerrón. El Poder Judicial le ha dejado vigente la condena por prisión, por corrupción, por el tema de los temas que realizó cuando era gobernador en Junín. Eso está vigente. No, lo único que le ha declarado la nulidad ha sido de la sentencia de la Corte Suprema, que no ha querido conocer su caso en casación, improcedente, y también la nulidad de la sentencia de la Sala de Junín que confirmaba su condena, pero la condena está ahí. Está condenado por pena privativa, solamente que está suspendida, pendiente que una sala vuelva a revisar su caso, pero está condenado. O dicho en pocas palabras, no hay ningún juez en el Perú que haya dicho que el señor Vladimir Cerrón es inocente. Todo lo contrario, hoy hay un juez que le está imputando ser condenado o le ha condenado por responsable por delitos, creo, de corrupción. No tengo el detalle del delito en sí, pero son delitos en su función como gobernador, ¿no? Entonces, no hay que hablar las cosas como son. No es que haya salido absuelto. Se ha declarado la nulidad de un error, pero la condena está presente ahí. Habrá que ser vigilantes. ¿Qué van a decir los jueces de la Sala de Junín frente a la condena que tienen que revisar? Bueno, siempre muy clara la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el jueves, porque mañana es feriado. Nos vemos el jueves en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.